Muy bien, lo prometido, Mundo Básquet, desde provincia de Buenos Aires, en la República Argentina hacia el mundo, por Twitch y por YouTube. Realmente hoy tenemos un nuevo privilegio. Hemos hablado con varios, con Jaume Pornasau en su momento, el coach del Bilbao Basket. También lo hemos hecho con el preparador físico, Christian Lambrecht. También lo hemos hecho con Facundo Campazo. Y hoy nosotros llegamos a casi 1 millón de personas en todo el mundo, y la recepción que ha tenido el coach J. Cuspinera ha sido realmente, al enviar los flyers, muy importante. Hay muchos saludos de Miguel Arcángel Volcán Sánchez, desde Venezuela, el coach uruguayo. También el coach argentino dice, es una eminencia, Marcelo Asturiano. Ricardo Bojanich ha compartido con él momentos muy importantes. Me dice, Aldo, no olvides de mandarle un fuerte abrazo a Jota. También en este momento desde Ravenna, Italia, es un privilegio escuchar a un referente en el mundo FIBA, Mario Misiosia, desde Italia. A él saludamos. También desde Córdoba, en la República Argentina, el coach Silvio Barrio Nuevo. También el coach de la Liga Argentina, Martín Guastavino. También en la Liga Nacional, el coach Martín Villagrán, seleccionador argentino en formativas, que dirige en la Liga Nacional a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. También en gestión deportiva, Leo Salvucci está muy atento ahí en su pergamino en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, J. Cuspinera, agradecerte. Soy Aldo Marchesini, también entrenador. Así que es un placer para Mundo Básquet poder charlar con vos de básquetbol. Que tengas muy buenos días y muchísimas gracias, porque sé que venís de Alemania. Ya nos contarás, un torneo impresionante de dar talleres y bueno, se valora mucho tu predisposición después de semejante viaje. Pues hola, saludos Aldo, muchas gracias, buenos días ahí en Argentina, buenas tardes aquí en España. Es un placer estar con vosotros y poder compartir experiencias de baloncesto. Perfecto. Jota, voy a tratar de tutearte, Sin problema. no hay problema. Contame un poquito esa experiencia fenomenal, ¿no? Porque hay un torneo menores de U18, es una Copa Mundial en Alemania que se hace cada 2 años, y también hubo cursos virtual de táctica, dirigiendo en el entrenamiento y dirigiendo en partidos. Sí que ha estado a full ahí, ¿no? Sí, bueno, es el torneo de Mannheim. Es un torneo que tiene su origen, de hecho celebraban el 30 aniversario del torneo en esta edición. Es un torneo que tiene su origen en una base norteamericana en Alemania, donde, bueno, pues el equipo norteamericano, digamos, que citaba a otras selecciones del mundo a competir en estas fechas allá en la propia base, ¿no? Donde tenían un polideportivo muy chulo, de madera, antiguo, que, bueno, pues digamos de estos estadios icónicos donde yo recordaba, yo he participado 2 veces como entrenador. La última vez que lo hice, esa competición la ganó Grecia, donde, bueno, pues seguro que os suena, ¿no? Había un chaval que se llama Slukas, que ahora se ha convertido en uno de los grandes jugadores de la Euroliga. Había otro que se llamaba Papanikolaou, que creo que es otro de los grandes también ahora mismo de la Euroliga. Bueno, por ahí han pasado nombres absolutamente espectaculares, porque, vamos, todas las grandes selecciones normalmente han llevado a sus equipos a ese torneo, y pues por ahí han pasado los Navarro, los Gasol. Han pasado jugadores como Batum, más reciente, ¿no? Bueno, podríamos estar citando estrellas mundiales que han pasado por ese torneo. He tenido la suerte, me llamaba Pablo Lasso, con el que tuve la suerte de poder disfrutar 3 años en el Real Madrid como entrenador ayudante. Me decía que estaban buscando un entrenador para poder hablar en el clinic paralelo que se hace para entrenadores a ese torneo, y he tenido la suerte de compartir cartel, pues, con 2 entrenadores de gran prestigio como son Dirk Bauerman
entrenador alemán de reconocido prestigio y ex seleccionador, ahora seleccionador, por cierto, de la selección U17 y responsable de los programas de formación, aunque tiene gran trayectoria en el baloncesto alemán en primera división y con su selección senior, y con Alexander Sikic, entrenador de reconocido prestigio también aquí en Europa, un entrenador serbio, y bueno, pues he podido compartir con ellos cartel delante de casi o prácticamente 200 entrenadores alemanes y venidos también de algunos otros países como Islandia, como República Checa, me decían. Pues bueno, pues una experiencia más que ha sido altamente agradable y además donde me he sentido muy bien tratado. Pero realmente, bueno, estamos hablando con Jota Cuspinera, uno de los referentes FIBA más importantes que tiene el básquetbol mundial. Nos estás contando su gran experiencia vivida estos días ahí en Alemania. Respecto a las formativas, nosotros, bueno, venimos hablando mucho porque estamos observando que el 75% aproximadamente de los jugadores en un juego que se juega a embocar como el básquetbol no tienen una buena mecánica, buenos hábitos de sus fundamentos y principalmente del lanzamiento. ¿Qué has visto en Alemania? ¿Cuál es la tendencia? Ya sea lo hablado en los clinics y lo que has observado en tremendo torneo que nos estabas contando, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de jugadores U18 de máximo nivel. De hecho, a muchos de ellos los vamos a ver muy en breve. Si no los estamos viendo ya en equipos de primerísimo nivel, probablemente alguno incluso en la NBA. Y seguro que con sus selecciones, evidentemente, pues bueno, podrán tener más o menos acierto, pero problemas técnicos, precisamente los jugadores que están en ese torneo no tienen grandes problemas técnicos. De hecho, son jugadores, yo creo que el baloncesto cada vez ha evolucionado muchísimo, cada vez tenemos mejores jugadores, ya no solo desde el punto de vista técnico, sino también físico, atlético. Se preparan cada vez más mentalmente y demás, y ya con 18 años vemos jugadores con un nivel tremendamente importante. Yo ahora soy muy malo para los nombres, esto os lo reconozco, no voy a saber reconocer el nombre de ninguno si no tengo un papel delante, pero acabo de ver un jugador de 2'22 australiano que, bueno, pues si Wembanyama nos está llamando la atención en su primera incursión en la NBA, después de haber jugado aquí en Europa a grandísimo nivel profesional en su primer año prácticamente como senior, pues este chaval yo creo que, bueno, no sin ser Wembanyama todavía, pero que va a dar mucho que hablar porque tiene una movilidad. O sea, empezamos a ver jugadores de 2'22 que se mueven como cualquier jugador de 1'80, ¿no? Y eso es una auténtica maravilla. Y bueno, pues te encuentras este tipo de jugadores en este tipo de torneos, ¿no? Y desde luego carencias técnicas siempre hay, porque quiero decir, la técnica nunca se deja de trabajar. ¿De acuerdo? La técnica es lo que te permite inicialmente jugar colectivamente, pero después nunca se deja de mejorar. Siempre puedes mejorar matices de tu técnica, siempre puedes llegar a ejecutar un gesto más rápido de lo que lo haces, siempre puedes perfeccionar algo que te ayude a tener mejores porcentajes de tiro, a tener más efectividad a la hora de pasar, este tipo de cosas, con lo cual, bueno, pues evidentemente la técnica nunca deja de trabajarse, pero estos jugadores que yo he visto son de un alto nivel, tanto físico como técnico. Y desde la parte colectiva, ¿cómo juegan? O sea, no juegan seteados, todo por concepto, ¿no? Porque lamentablemente nosotros vemos en Latinoamérica chicos de 13, 14, 15, 17 años, equipos que juegan set y cosas que no coincidimos, sí, obviamente, ¿no? Yo es que aquí voy a romper un mito, Aldo, me lo vas a permitir, ¿vale? La táctica o el set, que es lo que llamáis, mal aplicada, es nefasta. Pero la táctica bien aplicada, que es como la aplican los buenos, es muy sencilla de aplicar y de entender. Y no solo es nefasta, sino que es a lo que van a atender todos. Tú me preguntas si juegan con sets. Todos esos equipos juegan con sets. Ahora, una cosa es jugar con sets, donde el jugador no se puede salir ni un milímetro de lo que marca el entrenador, que para mí este es el gran mito, la gran mentira, o lo que aplican los que no saben, los que solo saben copiar sin saber qué es lo que hay detrás. Bien, yo he estado con grandísimos entrenadores, he tenido la suerte de formarme con algunos de los mejores del mundo y yo no he conocido un solo entrenador que jugando sets no diera libertad a sus jugadores para aprovechar las ventajas que se presentaban durante los sets. Y entonces eso es lo que hace grande a un set,
que en cada movimiento del set, si la defensa te da una ventaja, la aprovechas, la disfrutas y la castigas. Y esto es lo que el entrenador que no entiende muchas veces de formación, que no entiende lo que es de verdad un set, es lo que se pierde. Y se piensa que es un set es empezar un movimiento concreto y llegar a un punto concreto, ocurra lo que ocurra en el transcurso. Y esto no es así. Los grandes entrenadores dan libertad de lectura a sus jugadores durante el set. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho. Yo la pillé de Tore Messina, que es uno de los entrenadores con los que me he formado, que decía que el objetivo de un ataque es obtener una ventaja y saber disfrutar de ella. La ventaja puede llegar en lo que yo llamo el foco principal de un sistema o puede llegar durante el transcurso de ese sistema. Lo importante es aprovechar aquellas ventajas que podemos ir generando en cualquier momento. Entonces, un set puede ser tremendamente formativo. De hecho, ahora saltando un poquito a otro lado, vamos a hacer una reflexión para la formación, porque creo que también es importante, porque creo que cuando las cosas se encaminan bien, los sets pueden ser tremendamente formativos y al contrario, cuando se utilizan mal, y soy consciente de que muchos entrenadores que no entienden lo que hay detrás de la táctica, la utilizan mal, con lo cual están formando mal a sus jugadores, es, si yo doy libertad a un jugador para hacer lo que quiera, ¿qué es lo que va a hacer mayormente? Lo que le da resultado. Luego, si yo le esfuerzo a hacer algo específico y eso ya empieza a ser un set, yo puedo estar formando en cosas que yo quiero que aprenda, que de otra manera no sería capaz de aprender porque le doy la libertad de hacer lo que quiera. No sé si me estoy expresando, Correcto. pero creo que es tremendamente importante. Por ejemplo, algo muy sencillo. Pasar interior, cuando un niño o una niña tiene que empezar a pasar interior, es mucho más difícil que dar un pase exterior. Si yo les doy la libertad de pasar o no interior, lo normal es que no pasen muchas veces interior, porque además los entrenadores tenemos un problema, que es que digamos que nos saca de quicio, explota nuestros nervios el hecho de las pérdidas de balón. Cuando un niño las primeras veces da un pase interior, muchas veces lo va a perder. Yo suelo decir en esto, y aquí no tengo pizarras para poder explicarme de más, que un pase interior tiene que rebasar 2 líneas de pase, un pase exterior solo tiene que rebasar una línea de pase, es decir, estoy duplicando la complejidad que tiene el pase. Con lo cual, lo normal es que las primeras veces lo pierda. Si yo estoy jugando por conceptos y le estoy dando la libertad de que lo haga o que no lo haga, cuando pierda el primer balón, que además me va a poner nervioso y le voy a pegar un grito, pues el niño, que no es tonto, reconoce que el pase exterior es mucho más fácil que el interior y lo que va a hacer es seguir dando pases exteriores. Exacto. Primero, porque no quiere el grito. Segundo, porque le resulta más fácil hacerlo. Con lo cual, yo en ese momento tengo varias opciones. Yo puedo hacer un sistema muy sencillo donde el objetivo sea meter el balón en el interior y que a partir de ahí empecemos a jugar. Y eso es un set. Lo puedo hacer de múltiples maneras. Ahora, que alguien me diga que eso no tiene un valor formativo cuando lo que estoy intentando es ampliar el bagaje técnico que tiene mi jugador. Por eso digo que la táctica, el set, puede ser muy perjudicial si es mal utilizado y si sobre todo es muy cerrado, donde obligamos a hacer movimientos X, haga lo que haga la defensa, o puede ser tremendamente formativo si tiene primero un enfoque de enseñarles algo nuevo, o segundo, si el enfoque que tiene es darles la libertad de aprovechar cada ventaja que se puede producir en cada uno de los múltiples movimientos que tiene ese set hasta llegar a lo que yo llamo el foco principal. Clarísimo, clarísimo. Es un tema que nos apasiona muchísimo y creo que clarifica mucho porque, bueno, hay muchos coaches jóvenes en Latinoamérica, que es donde yo bastante trabajo y charlamos y demás en nuestro programa. En el cual hay una confusión tremenda porque no todos, o sea, está el resultado por encima de la formación y por encima de... pues Aldo, me vas a permitir, si me permites, para quien me esté escuchando si es entrenador joven, el camino más corto, y estoy convencido de lo que estoy diciendo, el camino más corto para ganar es formar bien. Claro. Claro. Y nadie me va a bajar de esta idea que tengo. Lo he visto 1.000 veces. El camino más corto para ganar es formar bien. En contra de lo que creemos que es hacer cosas. Porque el problema de hacer cosas raras es que al final nos adaptamos todos.
Pero el que se enfrenta a cosas raras en determinadas categorías y él sigue con el tesón de seguir formando, en poco tiempo se acaba comiendo esas cosas raras. Las acaba pasando por encima. Cuando forma bien. Cuando no somos capaces de formar bien, pues entonces evidentemente, vamos a llamarlo así, las trampas, pues tienen su efecto. Pero yo he visto muchos entrenadores que se han centrado en formar bien a sus jugadores y han acabado compitiendo por campeonatos, en el caso de lo que yo conozco, por campeonatos de España, con equipos con los que no podían competir a principio de temporada. Porque hacían este tipo de trampas tácticas o atajos para llegar a no sé qué cosas, ¿no? Así que yo lo digo muy claro para todo el que me esté escuchando, entrenador o entrenadora de formación, el camino más corto para obtener resultados es formar bien. Perfecto, estamos hablando con J. Cosminera, una de las eminencias, ¿sí?, del básquetbol FIBA, español él, con una vastísima experiencia y muy, muy joven, ¿sí? Estamos hablando de un tema realmente muy, muy, muy importante que es la formación en este momento y vemos, por ejemplo, después de la toma de un rebote está esa libertad de poder empujar el balón, el jugador que está realmente capacitado para eso. ¿Y qué no debe faltar en los entrenamientos de las categorías formativas, coach? ¿Qué no debe faltar? Pues el trabajo de los fundamentos no debe faltar en las formativas. El trabajo del tiro. Ahora estaba enlazando con la pregunta anterior, Aldo, porque me estaba viniendo a la cabeza. Hay muchos entrenadores que me dicen, coach, ¿qué puedo hacer? Se me cierran en zona y no sé cómo atacarla. Y yo siempre les digo, enseña a tus niños a tirar. Claro. O sea, si tus niños son capaces de tirar de media y larga distancia, van a tener que salirte. Y si te salen, ya se abrirán los espacios. Ahora, no hay ninguna táctica que te solucione que 5 niños o 5 niñas se metan dentro de la zona para que tengas que tirar de lejos, más que el hecho de que enseñes a tirar de lejos. Es tan fácil como eso. Entonces, ¿qué no debería faltar en un entrenamiento de niños? El trabajo de los fundamentos. Yo te diría el trabajo de situaciones parciales del juego, adaptado a cada nivel y a cada edad, y que en todo entrenamiento, y aquí sí que voy a ser un poco picajoso en lo que voy a decir, que no falte el divertimento. Pero no confundamos que no falte el divertimento con que todo en un entreno es divertido. Porque cuando tú quieres mejorar algo, tienes que repetir. Y tienes que repetir hasta la saciedad. Tienes que repetir muchas veces hasta convertirlo en un hábito. Y repetir hasta la saciedad, hasta convertirlo en algo compulsivo. Algo muchas veces tiene poco de divertido. Entonces nosotros tenemos que jugar con momentos del entreno donde nosotros les vamos a empujar en cosas que no les gustan mucho, que es lo que van a producir la mejora, con momentos donde ellos disfruten en el entrenamiento, momentos de juego, donde siempre se puedan ir a casa con una sonrisa. Es decir, que el gran recuerdo que tengan del entreno sea el de la sonrisa, el del haber disfrutado, el del haber hecho algo que les haya divertido. Pero, insistiendo, eso no implica que todo el entrenamiento tenga que ser divertido. Hay momentos y hay cosas que, por muy divertidas que queramos hacerlas, el jugador para mejorar no las va a convencer, no las va a concebir como divertidas. Estamos hablando con J. Cosminera, somos Mundo Básquet desde la República Argentina hacia el mundo por Twitch y por YouTube. Es uno de los privilegios que este programa se está dando, poder charlar, así decimos. Coach, dirigiendo en el entrenamiento, ¿sí? Es un tema muy, muy importante porque, bueno, acá hay entrenadores de distintos deportes que nos están viendo y nos están escuchando también por radio. ¿Cómo sería eso de dirigiendo en el entrenamiento y después dirigiendo en el partido? Sí, porque también hay cierta confusión que hemos observado. Bueno, pues mira, hace escasas semanas daba un clinic online, precisamente eran los 2 títulos de ese clinic. Lo primero que deberíamos hacer es definir qué es dirigir, ¿no? Y dirigir es llevar en una dirección, en este caso a un grupo de personas, de niños o de niñas que estamos intentando mejorar en el mundo del baloncesto, ¿no? Entonces, dirigir no es más que trazar un camino.
En este caso, un camino de aprendizaje, ¿no? Para trazar ese camino de aprendizaje, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es dividir el tiempo que tenemos desde dónde estamos hasta dónde queremos llegar y ir planteando las tareas que nos van a llevar por el camino que nos van a conducir a ese destino. Eso es dirigir un entrenamiento. En un entrenamiento se pueden dirigir muchas cosas, pero lo primero que hay que dirigir es la formación del jugador. Luego, evidentemente, hay una parte psicológica y comunicativa. Más allá de enseñar la técnica y la táctica que vamos a hacerlo en los entrenos, es cómo enseño esa técnica y esa táctica. Y hay una labor psicológica brutal. No todo niño y toda niña son iguales. De hecho, todos son diferentes. No hay dos seres humanos iguales. Es verdad que puede haber una serie de características comunes, sobre todo si nos referimos a más o menos mismos estados de madurez, de edad o de cultura. Siempre habrá puntos en común, pero cada niño o cada niña es distinta. El saber adaptarnos al modelo, digamos, educacional que requiere cada niño o cada niña en cada momento es algo fundamental para un entrenador, ¿no? O para alguien que dirija personas. Da igual que sea una empresa, da igual que sea enseñando baloncesto, ¿no? El conocer cómo yo al final, mi reto es sacar lo máximo que puede llevar un jugador o una jugadora adentro. Entonces, conocer cómo sacar esos máximos, pues creo que es fundamental en un entrenador ya no solo de élite, sino también de formación, ¿no? Yo quiero eso, quiero ser capaz de conectar con mi jugador para que pueda progresar lo más que pueda, sea lo que sea, ¿no? Llegar a la élite es tremendamente difícil, es casi como que te toque la lotería, pero el proceso de convertir a alguien en lo mejor que pueda llegar a ser, yo creo que ese debe ser el objetivo de todo entrenador y toda entrenadora, ayudar a ese niño o a esa niña que tiene entre sus manos a llegar a ser lo mejor que pueda, sea donde sea. Algunos llegarán muy arriba, otros se quedarán menos arriba, pero todos tienen un camino por delante por recorrer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí hay una frase que me gusta mucho de un sociólogo americano que se llama Simon Sinek, que dice que liderar es cuidar de los que tienes a tu cargo. Y es una frase que me gusta mucho, porque no solo me dedico a enseñar, me tengo que dedicar a cuidar de esos jugadores que están en mis manos, no preocuparme de alguna manera por el ser humano que hay detrás, no solo el jugador que quiero llegar a construir. De hecho, es que van de la mano. Esto se sabe en psicología, que es el hecho de que cuando tú vas a dar algo más, o la pregunta que os lanzaría, ¿no? ¿Por quién sois capaces de dar algo más? Estoy hablando de por quién, no por qué. ¿Por quién sois capaces de dar algo más, un paso más, un esfuerzo más? La respuesta inevitablemente casi siempre va en la misma dirección. Seguro, si las circunstancias son normales, yo estoy dispuesto a dar algo más por mi padre y por mi madre. ¿Por qué? Porque cuidaron de mí. Porque me ayudaron a crecer, porque pusieron un plato de comida probablemente, con los que pudieron, evidentemente, cada día en mi mesa, ¿no? Porque me ayudaron a crecer, porque me educaron, porque hicieron un esfuerzo importante por ayudarme. Bien, fuera de lo que es mi familia, mi padre y mi madre, ¿por quién estoy dispuesto yo a hacer un esfuerzo extra? Por quien me cuida. Claro, aquellas personas que me cuidan son las que provocan que yo sea capaz de dar algo más. Entonces, cuando un entrenador cuida de sus jugadores, los jugadores normalmente están dispuestos a dar algo más. Cuando un jugador no cuida de la persona que hay detrás del jugador, el jugador muchas veces va a actuar por puro egoísmo, que también está en el otro lado, ¿no? Por puro egoísmo, pero no va a dar nada más de lo que tiene especificado cuando no siente que se le está cuidando desde el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí llego, no voy a hacer un esfuerzo más, esto es lo que estoy dispuesto a dar. Entonces, para mí es fundamental que el entrenador o la entrenadora conecte, no solo a nivel deportivo, sino hasta donde le deje llegar, porque eso también hay que respetar la privacidad del jugador, pero que conecte con la persona que hay detrás, que sepa de sus inquietudes, que sepa por el momento emocional por el que está pasando, porque no es lo mismo dirigir a un jugador feliz, que está en un momento, digamos, de trascendencia de su vida, que un jugador que está pasando por un trauma. Y hay que ser sensible a esas situaciones, ¿no? Si alguien ha perdido, vamos a suponer, ¿no? Mañana me llega un jugador de 12 años y acaba de perder a su abuelo. Pues yo tengo que entender que a ese chaval en esas circunstancias no lo puedo empujar, como hace un mes, cuando su circunstancia era, digamos que normal y natural en el desarrollo de su vida, ¿no? Hay un momento de duelo que creo que hay que respetar y no quiere decir dejar de entrenar, que a lo mejor hasta también si lo necesita, pero sobre todo no empujarle hasta límites que en ese momento emocionalmente probablemente no pueda soportar por lo que está viviendo
en su vida natural, ¿no? La empatía es decisiva, Claro, claro. por lo que te decís. Hablamos con J. Cuspinera, coach español, uno de los máximos referentes del mundo FIBA, con una juventud y una experiencia realmente maravillosa. Somos Mundo Básquet, desde Argentina hacia el mundo por Twitch y por YouTube. Sabemos de la capacidad que tenés respecto a ocupar los espacios, algo que en el básquetbol moderno es muy, muy importante. Para ir escalando un poquitito, ya desde las formativas tenemos una metodología de trabajo para luego poder continuar en el básquetbol élite, ¿no? De alta competencia. Sí, bueno, yo de hecho se me conoce mucho aquí en España, ¿no? Por mis clinics de spacing, de espacio y de tiempo en el baloncesto. Yo no he inventado el spacing estaba ahí cuando yo ya llegué al baloncesto. Claro. Lo que sí que he hecho es, digamos que reducirlo a 3 normas, y aquí voy a contar un poquito para que se me entienda, ¿no? Yo hubo un día entrenando un equipo 16 en Estudiantes, que es el sitio donde me crié, era un equipo 16 de élite, para que lo entendamos, donde mis jugadores hicieron algo colectivamente, bueno, pues que yo creía que no debíamos hacer una cancha y no era nada de actitud, era táctico, evidentemente. Y bueno, pues puse una excepción a las múltiples normas que tenía para que aquello no se volviera a producir, ¿no? Aquel día me fui a casa preguntándome a mí mismo, Jota, si tú fueras un jugador de ti mismo, ¿cómo de fácil sería jugar para ti? Y la contestación fue inmediata, es decir, sería imposible. O sea, no me enteraría de nada. En aquel momento, yo tengo un background de ingeniero, soy ingeniero agrónomo, entonces me vino a la mente una frase de Albert Einstein que decía que si cuando explicas algo no lo haces de tal manera que lo pueda entender hasta tu abuela, es que ni siquiera tú entiendes el problema. Y esa es una frase que me ha marcado mucho. Entonces, lo que hice a partir de ese momento es muy bien. Yo tengo muy claro el baloncesto que quiero trasladar a mis chavales. Pero la cantidad de normas que impongo y la cantidad de excepciones a esas normas que impongo hace que sea imposible seguirme. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo reducir todo el baloncesto sin dejar nada del baloncesto que conozco fuera? ¿Cómo puedo reducirlo al menor número de normas y que además esas normas sean entendibles por mi abuela, por un niño de 6 años, si queremos decirlo así? Bien, bueno, pues a lo largo de muchos años, pues llegué a la conclusión que todo el spacing yo lo he podido reducir, a lo mejor alguien lo puede reducir a algo todavía más sencillas, a 3 normas que las puede entender un niño de 6 años. De tal manera, y ahí incluyo todo el spacing de los que empiezan hasta el spacing de los profesionales. Son 3 normas, solo 3, no hay más, que además por sí solas las entiende un niño de 6 años. Para facilitar todavía más el trabajo, desarrollé un método basado en 2 normas, una gran excepción y una pequeña excepción, no más, que si se respetan te garantiza que prácticamente la totalidad de situaciones que vas a vivir en el campo vas a cumplir con esos 3 principios iniciales de los que hablaba. Con lo cual, ese es el fuerte, ese es por qué la gente, cuando hablo de spacing, pues le gusta, porque he sido capaz de explicarlo de una manera muy sencilla. Ya digo, yo no lo he inventado. El spacing estaba ahí. Lo que sí he sido capaz es de darlo o expresarlo de una manera que sea muy sencillo de entender. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando es muy sencillo de entender? Que entonces cualquier jugador puede entenderlo y puede pensar de forma autónoma por sí mismo, sin más que aplicar esos 3 principios todo el tiempo, a saber ser capaz de moverse con criterio por una cancha sin molestar a los demás compañeros y intentando complicar la vida a la defensa, que es de lo que se trata. Si estamos hablando de defensa, pues evidentemente estaríamos buscando lo opuesto de lo que busca el ataque, ¿no? Es decir, cuando entiendes los conceptos ofensivos, en realidad te estás empezando a entender los defensivos porque buscas todo lo contrario de lo que busca el ataque. Y esto es en lo que me he especializado. ¿Cuáles serían los 3 principios? Pues mira, te los cuento aquí, son 3 frases. Sí que es importante cada palabra de la frase porque le doy mucha importancia al lenguaje y de hecho las he ido puliendo a lo largo del tiempo. Y te van a parecer y les va a parecer al público muy sencillas, que no le quiten la cara a lo que voy a expresar porque ya os digo que ahí está contenido absolutamente todo.
El primer principio dice que nos coloquemos como nos coloquemos en el campo, que no facilitemos que un defensor pueda molestar a más de un atacante a la vez. Nos coloquemos como nos coloquemos en el campo, nos movamos como nos movamos en el campo, que no facilitemos que un defensor pueda molestar a más de un atacante al mismo tiempo. Correcto. Y en este principio está contenido el 90% del spacing. Si tú eres capaz de cumplir con esto, con tus 5 jugadores en el campo al mismo tiempo, tienes un spacing de lo más maravilloso. ¿Bien? El segundo principio dice que 2 o más jugadores no deberíamos ser la misma línea de pase para el balón. Y aquí añado, que habría que explicarlo y aquí en la radio no me va a ser fácil, extendido a la defensa. Lo que viene a decir es, si yo miro al balón y entre medias hay un compañero mío, estoy mal colocado. Tengo que salir de ahí. De una manera u otra, tengo que moverme para que no quede oculto detrás de un compañero para el balón. Bien, cuando hablo de extendido a la defensa, quiere decir que si yo miro al balón y hay un defensor entre el balón y yo, estoy mal colocado. Me tengo que mover o sutilmente o en un proceso largo para que esa línea se rompa. Eso es lo que viene a decir este principio. Correcto. Bien, y el último principio, lo que viene a decir es, en la cara del balón, y en la cara del balón lo que quiere decir es hacia dónde va el balón, y aquí hablo de penetraciones, nos mantenemos el mayor tiempo posible, y aquí es muy importante la palabra posible, ¿vale?, en los ángulos de visión del balón. El balón, el hombre o el jugador que lleva el balón, el ser humano ve en 180 grados. De tal manera que cuando está atacando botando, que creo que ahí en Argentina lo llamáis picando el balón, ¿no? Exacto. Cuando mira al aro, como somos capaces de ver en 180 grados, pues estamos viendo todo lo que hay por delante nuestro. Bien, bueno, pues en la cara del balón, que es en la dirección en la que voy, si voy hacia la derecha, lo que me queda a la derecha, si voy hacia la izquierda, lo que me queda a la izquierda, todo jugador se debería estar moviendo de tal manera que permanezca el mayor tiempo posible en mis ángulos de visión. Y aquí la clave es posible. Hay una limitación de líneas de campo y hay una limitación de que si cuando yo para permanecer en los ángulos de visión del balón tengo que incumplir el principio número 1, ese es mi límite. No incumplo nunca el principio número 1, que es no facilitar que un defensor pueda molestar a más de un atacante al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, si tus jugadores o jugadoras son capaces de aplicar estos 3 conceptos al mismo tiempo, de forma continuada, tu spacing es absolutamente exquisito. La dificultad viene en que 5 jugadores en el campo sean capaces de cumplir con esto constantemente. Y entonces por eso salió el método, que son 2 normas, una gran excepción y una pequeña excepción. Aquí sí que necesitaría un poco más, digamos, que algún gráfico o algo para poder explicarlo, ¿no? Pero yo lo llamo el método del círculo. Método del círculo lo llamo, ¿no? Claro. Que es que el balón, que puede hacer lo que quiera, puede botar, puede pasar, puede tirar en cualquier momento, cuando es botado, traza una trayectoria. Si nos imaginásemos que el jugador que está picando el balón y que está tratando de avanzar tuviese un pie anclado al suelo a modo de compás, ¿de acuerdo? Al hacer fuerza lo que iría trazando es una semicircunferencia, perdón, una circunferencia, un círculo, yo llamo círculo, ¿de acuerdo? Que iría en un sentido. Bueno, pues si todo jugador exterior y el jugador interior del lado contrario, si es que existe, se mueve en el mismo sentido del círculo del balón, está controlando los 3 principios de los que hablábamos antes. Si el jugador es interior en el lado de balón, se tiene que mover en lo que yo llamo un anticírculo, es decir, en un círculo que se mueva en sentido contrario. Bueno, pues con esto ya tenemos el 90% del método, porque la gran excepción lo que viene a decir es, si hay una penetración plana por línea de fondo, es decir, que hay una penetración que cuando el balón va a entrar en la zona penetrada es paralela a la línea de fondo, entonces quiero la esquina del lado contrario ocupada, y hay varios motivos por los que eso es así, ¿de acuerdo? Entonces estaría incumpliendo lo de que todos nos movemos en el mismo sentido del círculo, pero por eso es la gran excepción, y solo se aplica al jugador más cercano a esa esquina. Bueno, pues con estas 3, porque la otra es sutil, no la voy a comentar porque además sería difícil explicarlo sin imágenes y demás. Si eres capaz de que tus jugadores cumplan
con estas dos normas y esta gran excepción, en todo momento, estás cumpliendo prácticamente el 99,9% del tiempo con los 3 principios anteriores, que es lo que rigen. Y esto es lo que, digamos, yo propongo a todos los entrenadores que se acercan a mis cursos, a mis clinics. Lo he hecho desde minibásquet hasta profesionales, y una de las cosas por las que, bueno, pues he sido reconocido es precisamente por el spacing que mantienen mis equipos y el respeto a lo que es esos espacios y a ese tiempo que se necesita para tener el juego lo más optimizado posible dentro de tu capacidad técnica en cada momento de tu desarrollo. ¿De acuerdo? Suelo decir, sea cual sea tu nivel de desarrollo actual, un buen spacing va a multiplicar por mucho tu rendimiento. Por sí solo el spacing no va a ser nada, tú necesitas unos recursos técnicos. De ahí que solemos decir que la técnica y la táctica, porque el spacing son los bloques básicos sobre los que se monta después la táctica compleja. No puedes montar una táctica compleja si no entiendes los principios básicos del spacing. ¿De acuerdo? Entonces yo suelo decir que la técnica y la táctica crecen de la mano. Claro. Los recursos técnicos que vas desarrollando es lo que te indica qué recursos tácticos puedes ir utilizando en cada momento. O al revés, si quieres desarrollar recursos tácticos porque te gustan, tienes que ser consciente de que primero o a la vez tienes que ir creciendo en los elementos técnicos que van a permitir ese elemento táctico. Y entonces, como el spacing es el bloque táctico básico sobre el que se montan todos los demás, el spacing se empieza a trabajar desde prácticamente que el niño llega a una cancha. De hecho, es muy sencillo. Si coges el principio número 1, ¿a qué se resume? A dejarnos espacio, claro, a separarnos. Claro. Los niños, cuando llegan con 7, 8 años al baloncesto, y cuando hablo de niños hablo también de niñas, cuando llegan al baloncesto, el componente egoísta del ser humano hace que todos quieran ir a por el balón. Y todo entrenador que ha entrenado en esas edades sabe que se va a tirar mucho tiempo enseñando al niño a separarse del balón, ¿vale? Por esa tendencia egoísta de sentirse solo protagonista si tiene el balón en sus manos. Pero para el juego colectivo solo tenemos un balón. En el entreno podemos tener muchos, pero en el partido solo podemos tener uno, ¿no? Bueno, pues es que el principio 1 a lo que viene a decir es precisamente esto, que nos separemos. ¿Para qué? Para que un defensor no pueda molestar a más de uno al mismo tiempo. Bien, pues esto lo enseñamos desde que llegan a empezar a jugar al baloncesto, con lo cual, ¿desde cuándo empezamos a trabajar spacing? Desde el primer día. Desde el momento en que les decimos que se separen, ya estamos jugando con spacing. Hay mucho más, o sea, hay mucho más que eso, evidentemente, en el desarrollo del juego. No hay mucho más que eso en el principio. El principio es el mismo. Es exactamente el mismo. Curiosamente, Aldo, y me lo vas a permitir, un muy alto porcentaje, pero muy alto, cuando hablo de muy alto es cerca del 100% de los equipos de formación que no están bien entrenados y que son muchos, dejan que el instinto del jugador reine para moverse por la cancha. No son conscientes que ese instinto, la mayoría de las veces, mata el espacio de sus compañeros. Claro. Y lo que está haciendo es dificultar el juego colectivo que se está intentando desarrollar o el individual del jugador o la jugadora que tiene el balón. Sí, sí, exactamente. Estamos hablando con J. Cuspinera, realmente es una charla de excepción. Agradecemos a toda la gente que nos envía y que nos felicita por esta charla de primerísimo nivel. La metodología del spacing empieza desde joven, como decía Coach, por medio de comportamientos, así como explicaba sobre el fondo de cancha, paralelamente un jugador en el córner, seguramente un jugador en el corazón de la llave. Empiezan con situaciones de comportamientos, a partir de ahí se va elaborando el spacing. Sí, curiosamente aquí, sin oposición. De hecho vengo del clinic de Mannheim, donde una de las charlas ha sido spacing, porque es mi tema estrella y me lo piden allá donde voy, ¿vale? La primera reflexión que tenemos que hacer, por lo menos para conocerla, luego las decisiones que podemos tomar pueden ir en muchos sentidos, pero por lo menos para conocerlo, ¿no? Es cuál es la mejor disposición de 5 jugadores en medio campo. La mayoría de los entrenadores por instinto te van a decir que 5 abiertos. Tú mismo has dicho que alguien en lo que es la cabecera de la zona, ¿no? En la parte alta.
aparte de las esquinas. Pues curiosamente no es así. La situación que permite un mayor espacio entre jugadores son 4 jugadores exteriores en esquina a esquina, 60 grados y 60 grados, y alguien que si pudiera, que por reglamento no puede, justo debajo del aro. Porque la línea de 3 es una semicircunferencia. Claro. El punto de una semicircunferencia que mantiene la misma distancia con todos los puntos de la semicircunferencia es el centro de la circunferencia. Y precisamente la distancia a esa semicircunferencia es lo que se llama radio de la circunferencia, ¿no? Aquí me estoy poniendo matemático o geométrico, ¿vale? Pero es muy fácil de entender. Es verdad que solo puede estar ahí 3 segundos, pero entonces yo decidiré si lo llevo al borde de la zona por un lado o por otro. Pero fíjate, matemáticamente, para que entendamos aquí la diferencia, es muy fácil calcular geométricamente lo que es la distancia entre jugadores en ese, si los ponemos en lo que sería la línea de 3, en el borde de la línea de 3, jugando 5 abiertos, lo que es la longitud del arco entre cualesquiera 2 jugadores, si jugamos 5 abiertos en una disposición de máxima separación entre ellos, es decir, esquina 45 grados, cabecera 45 grados esquina, es, si no recuerdo mal, era 5,76 metros, ¿vale? Si lo colocamos 4 y 1, como he dicho, esquina a esquina, 60 grados y 1 interior, son 7,2 creo que era, es decir, se gana 1,78 metros por cada lado. Es decir, un jugador en esa disposición tiene casi 3,5 metros más de espacio entre jugadores para poder jugar él con mayor libertad. Y esto hay que conocerlo, son matemáticas y es geometría. Luego tú puedes decidir jugar 5 abiertos. No hay ningún problema en que lo hagas. De hecho, no es un mal spacing. ¿Por qué? Porque no va a incumplir el principio número 1, es decir, mantienes una distancia lo suficientemente grande como para que un defensor no pueda molestar a más de un atacante a la vez. Pero el más óptimo, el mejor optimizado, es el de 4 y 1. Y ya digo que matemáticamente permite prácticamente 3,5 metros más de espacio de distancia entre jugadores. Y 3,5 metros en el baloncesto es una auténtica barbaridad. Muchísimo, claro. Sí. Mucho espacio. Mucho espacio. Vale, entonces, a partir de ahí, de esa disposición, tú decides, hay muchas disposiciones desde las que jugar y desde luego se juega mucho, desde la cabecera de 45 grados, no voy a ser yo quien lo niegue, pero conocer dónde está el optimizado, pues te puede llevar en un momento dado a buscar otras soluciones. Y sí, como bien dices, pues de lo que se trata es de ir acostumbrando en hábitos, ¿no? Por ejemplo, metáforas que hay entrenadores que utilizan, a veces lo hacen físicamente, es atar a 2 o 3, o incluso alguno lo ha hecho ya hasta con 5 jugadores, atarlos con cuerdas elásticas, ¿no? Exactamente. O sea, te lo atas a la cintura y tú dices, bueno, pues tenemos que conseguir que la cuerda esté tensa sin que se estire en exceso y que no quede laxa, ¿no? Porque entonces estamos manteniendo, digamos, una distancia que siempre es la idónea para poder movernos por el campo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando haces ese tipo de metáforas y ese tipo de juegos, pues no puedes meter defensores entre medias porque está todo lleno de cuerdas o de líneas, ¿no? Pero es algo muy visual para el jugador, ¿no? El cómo cuando uno se mueve tiene un efecto en todos los demás. Los demás también deberían moverse, deberían tener movimientos, ya sean largos o sutiles, tiene que haber movimientos precisamente para cumplir con los 3 principios de los que hablábamos antes. Muy bien, estamos hablando realmente con alguien de primerísimo nivel internacional, J. Cuspinera, coach español, muy agradecido de parte de Mundo Básquet. Y en la formación, la pregunta es si estás de acuerdo en jugar handoff, mano con mano, antes del pick and roll. ¿Y a partir de qué edad? ¿No? Porque hay mucha dicotomía en cuanto a la edad y demás. Vale, para mí el mano a mano es el precursor previo a enseñar el pick and roll. Y yo lo utilizo en el modelo de enseñanza, enseño antes el mano a mano que el pick and roll. Por otro lado, ¿en qué edad? Yo no hablo de edades, hablo de estadios de madurez. Porque no es lo mismo un niño que empieza a jugar con 12 años que un niño que lleva jugando desde los 6 años. ¿Vale? No tienen nada que ver. Pueden llegar a los 14, tendrán la misma edad, pero muy probablemente no tengan el mismo nivel de conocimiento del baloncesto, ¿no? ¿Cuándo debo empezar a utilizar el mano a mano? Bueno, pues cuando yo creo que ya empiezan a tener nociones suficientes de lo que es ser capaz de intentar rebasar en un uno contra uno, ser capaz de jugar con pases más o menos de una forma correcta,
Porque aquí no se trata de esperar a la perfección. Si esperas a la perfección, nunca llegas a dar el siguiente paso. Claro. Se trata de tener lo mínimo viable para poder seguir avanzando, ¿no? Claro. Entonces, aquí, ¿qué es lo mínimo viable? Es eso, es el entendimiento de los espacios, el entendimiento, en este caso, del conocimiento de cómo botar un balón con garantías, porque el mano a mano va a requerir de que los dos jugadores sepan botar, ¿vale? De hecho, puede parecer un contrasentido. Yo no que no crea, pero el mano a mano que enseño es un mano a mano dinámico. No me gusta el mano a mano estático, donde el que va a dar el mano a mano está parado y está todo el rato parado hasta que alguien viene a por ese balón. Sé que existe y hay algunas situaciones donde se puede utilizar, ¿no? A mí el mano a mano que me gusta es el dinámico, donde el que va a dar el mano a mano ya está botando el balón hacia el que viene a recibirlo. Es decir, los dos jugadores, tanto el que lo da como el que lo recibe, tienen que saber botar el balón. Si no cumples con esos mínimos, no enseñes el mano a mano, no tiene ningún sentido. Primero enseñales a botar medianamente bien para que puedan después sacar provecho de esas situaciones. Deben tener unos recursos de pase, pues evidentemente los voy a llamar mínimos, pero vamos, suficientes precisamente ¿para qué? Para una vez que justo cuando llega ese mano a mano, cuando ya se ha producido ese mano a mano, ser capaz de dar el balón al de los dos. ¿Quién se queda más en ventaja? Y estoy hablando solo del 2 para 2. Podría hablar del 5 para 5 que se genera a través de un mano a mano, ¿no? Pero bueno, digamos que esos serían los requisitos para empezar a implementarlo. En una evolución de jugadores que empiezan con 8 años y que más o menos son bien entrenados, aquí en España normalmente los chavales empiezan a jugar con 8 años y si están más o menos bien entrenados, el mano a mano es perfectamente aplicable a partir de los 13, 14 años. No debes tener ningún problema en empezar a enseñarlo. Exactamente. Seguimos hablando con J. Cuspinera. Nos aprovechamos de la amabilidad y de la sapiencia del coach. Tengo algunas preguntas más, coach. No sé si ya es suficiente o disponés de un poquito. No, yo estoy aquí a tu disposición, Aldo, lo que necesites. Para nosotros es magnífico porque, bueno, el Twitch está que arde, como decimos aquí en la República Argentina. Somos Mundo Básquet. El tema del lanzamiento que hablábamos al comienzo de la charla y que, bueno, yo digo siempre que el básquetbol es un juego que se juega en bocar. Entonces pregunto, ¿la velocidad de ejecución a partir de qué momento del aprendizaje hace hincapié? En las salidas de pantalla se utiliza en las salidas de pantalla se utiliza el paso cero y enseña para alejarse del defensor. ¿Cómo lo hace? Según los perfiles. Bueno, varias preguntas en una, ¿no, coach? Sí, no es fácil contestar a esta pregunta así de forma sencilla, ¿vale? Vamos a decir, hay una frase que me gusta también y vuelve a ser de Ettore Messina, es a quien se la aprendí. Tú debes enseñar a tu jugador en el nivel de velocidad en el que es capaz de mantener el equilibrio. ¿Vale? Para mí esto es vital. Es decir, si tú excedes su capacidad de equilibrio, lo que enseñes va a ser difícil, evidentemente, de que pueda ejecutarlo. Si estás muy por debajo de su velocidad de equilibrio, te estás perdiendo un gran avance. Entonces, se trata de estar jugando cuando estás trabajando lo que es la velocidad del gesto. Si estás trabajando otras cosas, puedes hacerlo mucho más despacio, ¿vale? Pero cuando estás en la velocidad del gesto es llevarlo a su límite donde tiene capacidad de equilibrio. Entonces, estás constantemente jugando en ese límite, que es lo que hace que tú avances en esa velocidad, cada vez lo llevas más lejos. Si lo excedes mucho, lo que va a hacer el niño es desequilibrarse, evidentemente, y no va a ser capaz de ejecutar aquello que le estás pidiendo, ¿no? Me has hablado de bloqueos, de pantallas para salir a tirar y demás. Esto ya son elementos, vamos a decir, tácticos parciales que utilizamos para, bueno, pues para eso, para liberar a un tirador. Ahí hay un gran debate, ¿no? La gente que, además, fíjate, ayer lo hablaba con el coach Sikic, precisamente donde además los dos estábamos de acuerdo, ¿no? Provocar el contacto para tomar una pantalla, pues no. Provocar un contacto cuando es necesario y cuando no es necesario no hace falta contactar con nadie. De hecho, hace muy poco hablaba con mis alumnos del curso de Spacing precisamente porque me hacían esta pregunta y aparte de las explicaciones que les di, recuerdo que les dije, venga, tengo aquí grabados todos los partidos de la Copa del Rey, vamos a coger uno al azar. Bueno, ya sé que allí significa otro, vamos a tomar uno al azar. Y vamos a ver qué hacen los profesionales, si buscan el contacto o no lo buscan. Y entendido el contacto, lo de acercarme a mi defensor para salir a tomar la pantalla. Bien, entonces, bueno, empezamos a ver y salió un porcentaje mucho más alto de veces que no contactan que de veces que contactan. ¿De qué depende?
Depende de la distancia a lo que yo esté de mi defensor. Claro, si mi defensor está cerca, es bueno ir a buscar el contacto. Porque no tengo la ventaja, o siempre tengo la ventaja de que yo inicio el movimiento y él tiene que reaccionar. Normalmente es así. ¿De acuerdo? Pero si mi defensor está muy alejado de mí, el que yo vaya a buscarle para desde ahí iniciar mi movimiento, lo que hace es dar ventaja a la defensa para poder defenderme. Lo voy a poner muy fácil. Si yo estoy en una esquina, mi defensor está debajo del aro y el balón está en la cabecera y yo quiero recibir en 45 grados, si mi defensor está debajo del aro, yo no tengo que ir a buscarle, a tocarle para salir a 45 grados, porque eso me pondría en igualdad con él. ¿Sí? Si directamente voy de la esquina a 45 corriendo, el que está debajo del aro va a tener un problema para llegar a defenderme en la recepción. Pues este es un ejemplo muy claro de cuando yo no necesito ir a buscar el contacto. Ahora, si ese jugador que me está defendiendo está a 1 metro de mí, pues a lo mejor buscar el contacto puede darme ventajas. Entonces, lo que tenemos que enseñar al niño es cuándo el contacto me favorece y cuándo el contacto me está perjudicando. Y da la casualidad que por las posiciones de ayuda en el baloncesto moderno, pues la mayoría de las veces no tienes que ir a buscar ese contacto. Lo que tienes que hacer es aprovechar la ventaja que tú da, que eres tú quien toma la decisión de iniciar un movimiento y quien decide la velocidad de ese movimiento en función de lo que estás viendo del balón y de tu oposición. Bien, aquí hay una cosa que me gusta mucho, Aldo. Yo llevo, lo digo últimamente, ¿no? Llevo 5 años aprendiendo a tocar la guitarra. Porque ahora no me voy a ir al mundo del tiro tras bloqueo, que ya es un tiro avanzado. Me voy a ir a la iniciación, porque puede ayudar a muchos entrenadores. Bien, yo recuerdo que cuando yo fui a mi primera clase de guitarra, bueno, mi profesor me preguntó qué canciones, qué tipo de música me gustaba. Que por cierto, esto es aplicable al baloncesto. ¿Por qué me preguntó qué tipo de música me gustaba? Porque cuando yo le dije que el pop y rock de mi época, soy alguien ya de cierta edad, ¿no? Vale, ya sé que ahora gustan otro tipo de músicas, pero a mí me gusta el pop y el rock de los años 80, que es cuando yo empezaba a ser adolescente. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo mi profesor? Cogió canciones pop y rock con 2 acordes, solo 2 acordes, y fueron las primeras que empezamos a tocar. Es decir, lo que hizo fue facilitarme que yo me sintiera cómodo con aquello que estaba intentando enseñarme. Bueno, pues en el baloncesto muchas veces también queremos facilitar que el niño se sienta cómodo cuando llega a nuestras manos. Pero a lo que iba, hubo un momento cuando me estaba enseñando a tocar acordes que me dijo, la mano derecha, yo soy diestro, la mano derecha se utiliza para rasguear la guitarra y es la mano que lleva el ritmo. La música se compone de ritmo y de melodía, ¿de acuerdo? De notas y de un ritmo. Si te falta una de las dos, si no tienes notas que tocar, el ritmo sería un tambor, pero no habría más. Bien, si tú tienes ritmo y no tienes notas, tienes un tambor, por decirlo de alguna manera. Si tienes notas pero no tienes ritmo, no vas a conectar con el oyente, porque va a escuchar algo con lo que no llega a conectar. De ahí que sea muy importante el ritmo. Entonces, algo que me dijo fue tremendamente importante. Me dijo lo siguiente: cuando estás trabajando ritmo, es decir, el rasgueo de la mano derecha, céntrate en que el ritmo sea todo lo exacto que puedas. Y si tus notas no son precisas, ni te preocupes. Si estás tocando mal las cuerdas de la mano izquierda, no te preocupes porque estás trabajando el ritmo. Bien, no pares. Lo importante es que tu mano derecha no pare. Por contra, si lo que estás trabajando es la melodía, las notas, disminuye el ritmo todo lo que sea necesario para que puedas tocar notas precisas. Y esto para mí es tremendamente importante porque me dijo, con el tiempo de trabajar así, sin que tú te des cuenta, te irás viendo cómo las dos acaban confluyendo, cómo las dos se van conectando, ¿sí? Y esto me recordó precisamente al tiro. Yo explico a tirar a un niño desde el primer día que llega a mis manos. Vamos a suponer que yo estoy con un niño de 8 años que acaba de llegar. Es muy probable que el primer día yo le empiece a hablar de la mecánica de tiro, probablemente por lo menos de lo que es el golpe de muñeca. Lo voy a hacer sin un aro, no necesito un aro. Para mí, todo lo que es la técnica del tiro sería la melodía de la guitarra. Quiero que sea preciso. Quiero que los dedos queden orientados hacia el aro, la palma mirando hacia abajo, que la muñeca quede rota, si hablamos del brazo que quede extendido. Bueno, aquí ya podemos ir liando, ¿no? Toda la técnica serían las notas. Pero claro, yo sería un iluso. Sí, porque le he enseñado en 3 minutos lo que es el golpe de muñeca,
pretender que nada más empezar a jugar en el campo, cada vez que lance, esté pendiente del golpe de muñeca. Entonces, cuando yo le meto en el campo a jugar, que va a lanzar, no sé de qué manera, pero que sé que va a lanzar, ahí está trabajando ritmo. No me preocupa la melodía. Y con el tiempo, las dos se irán enlazando. El niño será capaz de aplicar la parte técnica que le estoy enseñando muy despacito, sin un aro, a lo mejor frente a un compañero, donde se está fijando en cómo deja los dedos, y tal, lo irá aplicando a lo que es su juego diario. Lo irá incorporando poco a poco. Y además yo ahí le iré ayudando a que lo haga. Ahora, si el primer día que le he enseñado la técnica, yo le paro cada vez que no ejecuta la técnica correcta y demás, nunca va a tener ritmo para jugar. Y lo que necesita el niño para divertirse es que le dejes libertad para moverse y disfrutar de lo que está haciendo. Claro. ¿Sí? Entonces, para mí esto es una metáfora muy buena. Cuando tienes un niño pequeño al que tienes que enseñarle a tirar, trabaja la técnica, reduce el ritmo todo lo que quieras, es decir, hazlo tan despacio como necesites porque estás con las notas, pero cuando lo sueltas en el campo a que juegue un 2 para 2, un 3 para 3, lo que sea que esté jugando, no te preocupes tanto de la técnica, está en el ritmo en esos momentos. Claro. Y a base de trabajarlo por separado ya verás cómo poco a poco se va integrando. Realmente impresionante, Jota Cupinera, con él seguimos charlando. Es un clinic y realmente la pasión que nos transmite, la sabiduría, el conocimiento es inmenso y bueno, son charlas para tener un día entero, pero voy a insistir un poquitito más ahora. La defensa, ¿qué patrones básicos indispensables para desarrollar el táctico de la defensa del hombre a hombre, uno contra uno, los close-out, el último hombre, el lado contrario, la línea de pase? ¿Cuáles son los patrones básicos que usamos en la alta competencia, no? Pues lo primero es definir qué queremos buscar cuando defendemos, ¿no? A mí me gusta siempre eso, la definición, qué buscamos, ¿no? Porque a partir de ahí podemos desarrollar. Claro, lo que nos sale tanto en el ataque como en la defensa, en el ataque es meter. Lo que pasa es que si yo le digo a un niño que el objetivo es meter, le ayudo poco a jugar, ¿no? Por eso yo redefiní que el objetivo del ataque es obtener una ventaja y saber disfrutar de ella, que es una frase de Torre Messina. En el caso de la defensa, el objetivo es que no metan, pero claro, salvo que haya una deficiencia grande de técnica o de conocimiento, ya sabes que ningún partido acaba a 0, sino que, bueno, de hecho, partidos normales pues se van, como poco se van a ir a 60 puntos por parte de los dos, ¿no? Y lo normal es que vayamos a partidos de 80 y 90 puntos cuando ya hay cierta capacidad por parte de los jugadores, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que busco en la defensa? Pues yo lo que busco en la defensa es sacar al ataque de lo que está acostumbrado a hacer. Y esto puede ser individual, es decir, respecto al individuo, respecto a la persona, puede ser colectivo. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero? Que si estás acostumbrado, imagínate, a realizar un lanzamiento donde tu ángulo de codo para ti, el ideal, es de 70 grados, 80 grados, si soy capaz de forzarte a que tires con un ángulo de 100 en vez de 70, te estoy sacando de tu hábito. Exacto. ¿Cómo lo voy a conseguir? Estar muy cerca de ti. Si yo pongo una mano cerca de ti, tú vas a tener que levantar más el brazo. Entonces, el ángulo de tu codo no va a ser el que tú quieres. Si el ángulo de tu codo ya no es el que tú quieres, la probabilidad de anotar la vas a disminuir. ¿Por qué? Porque no estás habituado a tirar de esa manera. Si estás acostumbrado a tirar lejos del aro y yo te fuerzo a que tires cerca del aro, porque no estás acostumbrado, o al revés, recíproco, pues te estoy sacando de aquello que estás habituado. Evidentemente, aquí, ¿cuál es el problema? Y ese es para lo que trabajamos los entrenadores. Cuantas más cosas estés habituado a hacer, más difícil será para la defensa intentar ponerte trabas a esas cosas que estás habituado a hacer, ¿no? Entonces, evidentemente, normalmente estamos pensando, cuando jugamos la defensa, pues en la defensa del 1 para 1, que no nos puedan llegar con facilidad al aro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el baloncesto moderno, y sobre todo a medida que avanzamos, pues hay tiradores que son excelsos. Y además, con 14, 15 años ya te encuentras niños o niñas, ¿vale? Ahora estamos viendo, ¿no?, a Clark en la NCAA, ¿no?, cómo es capaz de anotar con una facilidad absolutamente pasmosa, ¿no? Entonces, dices, claro, pues yo con Clark o con Curry, ¿no?, pues prefiero que me tire de 3 que vale 3 puntos o prefiero que me haga una bandeja. Pues casi te diría, prefiero que me haga una bandeja, que por lo menos vale 2 puntos, ¿no? Exacto. La otra la mete como si para él fueran bandejas. Pues bueno, pues la historia es esta, ¿qué es lo que le quiero parar, ¿no? Normalmente lo que hablamos es estar, mira, para los que enseñan a los que empiezan, ¿no?
Recuerdo otra metáfora, porque aquí me he ido ya a lo que era la élite con Clark y con Stephen Curry. Recuerdo una metáfora de un amigo que ahora está viviendo en Santo Domingo, hace ya muchos años que se fue, que hablaba del sándwich de mortadela. Entonces le decía al niño, dice, el atacante es un trozo de pan, la canasta es el otro trozo de pan, y para que tengamos un sándwich de mortadela, tú eres la mortadela tiene que estar entre el pan y el pan. Tu objetivo es que siempre haya un sándwich. ¿Vale? Entonces, me gustaba mucho porque decía, vale, ostras, el que tiene el balón es un trozo de pan, el aro es otro trozo de pan, yo soy la mortadela tiene que estar en medio para que podamos tener un sándwich. Pues esa es la base de la defensa del 1 para 1. Estar entre el balón y el aro para que no se pueda progresar. La metáfora me parece genial cuando trabajas con niños pequeños. Haz el sándwich de lo que quieras, lo puedes hacer de queso, lo puedes hacer de jamón, le dices al niño que él es el jamón y el queso y que tiene que mantenerse entre los dos panes, ¿no? En la alta... Ahí hay una cosa que sí... Yo creo que hay muchas cosas que nos inducen a horror, de cómo nos enseñaron y que además se mantienen. A mí me enseñaron que se defiende con piernas. Y yo creo que es un error, porque entonces, además, lo que hacemos es obviar que existen unas manos y que existe un cuerpo. Yo suelo decir que se defiende con manos y con cuerpo. Las piernas solo nos trasladan a donde las manos y el cuerpo pueden actuar. Y entonces esto me da mucha más libertad. ¿A qué? Que entonces empiezo a entender que las piernas son importantes porque si no me trasladan donde pueden actuar no puedo hacer nada, pero que las manos y el cuerpo es lo que interviene. Sin embargo, he visto muchos entrenadores que con esa frase de que se defiende con piernas no permiten a sus jugadores utilizar las manos. Claro. Y yo digo, y entonces, ¿cómo quieres puntuar un tiro? ¿Cómo quieres amenazar un pique? ¿Cómo quieres interceptar un pase? No. Si son las manos y el cuerpo lo que están interactuando constantemente, verdaderamente, para defender. Claro, las piernas te tienen que llevar a donde ese uso de manos y cuerpo sea efectivo. Con lo cual las piernas evidentemente también son importantes. Pero ojo con el lenguaje de que se defiende con piernas, porque en realidad lo que defienden son las manos. Entonces he visto muchos jugadores también que se quedan recuperando en un close-out, como hablábamos antes, ¿no? Que llegan a 1 metro donde está el balón, pero no levantan la mano cuando el jugador va a tirar. Y entonces yo les suelo decir, ¿has defendido? Me dicen, sí, estaba cerca. Digo, ¿ha cambiado algo de su mecánica? Claro. Ya te lo digo yo, no ha cambiado nada de su mecánica. ¿Por qué? Porque ni le has levantado la mano. Entonces no te ha servido de nada estar cerca. Él ha hecho su gesto como está habituado a hacerlo. Es decir, tiene la mayor probabilidad, sea la que sea, en el porcentaje en el que él se está moviendo, de mantener su porcentaje. Y hemos hablado que el objetivo es provocar que haga algo a lo que no está habituado. Exactamente. Perfecto. ¿Vale? Y eso es lo importante. Bueno, realmente no tengo palabras de agradecimiento para el coach J. Cuspinera por el espacio, por la pasión, por la sabiduría. Solo me resta decirte, coach, que el agradecimiento es inmenso para todos los que amamos este deporte y bueno, veo que también hay gente de otros deportes que también están escuchando y están mandando felicitaciones por esta charla. Espero te hayas sentido cómodo, ¿sí? Que eso es lo más importante. Nos elogian mucho a quienes entrevistamos y quienes nos escuchan, que gracias a Dios, bueno, acá veo a la gente de Italia, veo gente de México, gente de Venezuela, de Tarija, de Bolivia, de Guatemala, de Perú, bueno, de la ciudad de Chivilcoy, aquí en la República Argentina, Capital Federal. Elogian que son charlas que hablamos de básquetbol, no simplemente es un reportaje. Espero que te hayas sentido cómodo y la última palabra siempre se la dejamos al entrevistado y Mundo Básquet y quien te habla te agradece de corazón, J. Cuspinera. Como dice el querido Miguel Volcán Sánchez, es una eminencia, no lo pierdas. Así que bueno, estaremos a full en todas las redes para que todo el mundo, nosotros llegamos casi a 60.000 personas en distintas partes del mundo, puedan escuchar esta charla que me pareció de primer nivel. Muchísimas gracias y mi aplauso. Muchas gracias, Aldo. Me he sentido muy cómodo. Enhorabuena por el programa. La eminencia es Miguel Volcán. así que nada, le mando un saludo aquí a través de las ondas. Te animo, evidentemente, sé que lo vas a hacer, a que sigas haciendo este tipo de programas y a todo aquel que escucha. Si entrenas a niños o a niñas, ya que me has dado esta oportunidad,
Recuerda que los protagonistas son ellos, que nosotros lo que hacemos es ayudarlos a crecer, pero que el verdadero protagonista es el niño o la niña o el jugador o la jugadora si estamos hablando de senior. Por supuesto, nosotros tenemos que ser importantes, pero el protagonista de la película son ellos. Muchas gracias, Jota. Un abrazo inmenso. Un auténtico placer. Gracias. Auténtico placer. Aplausos. Chao. Realmente conmovido, emocionado como hombre de básquetbol, tener esta posibilidad que nos da la 92.7, que nos da Pablo y toda su gente, por Twitch y por YouTube, para llegar desde Argentina, desde Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, hacia todo el mundo, y bueno, escuchar a alguien como J. Cuspinera, que es un coach realmente de élite. Así que ha sido un placer inmenso y como le dijimos recién a él, nuestro mayor agradecimiento y bueno, y también muchas gracias a todos aquellos que están escuchando y que nos están viendo en cualquier lugar del mundo por hacernos llegar ese estímulo. Vamos a una pausa y después tenemos mucho más Mundo Básquet.